Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Araceli? Bueno, entonces, acorde a la dinámica propuesta, lo que haré será realizar una lectura comentada de de tu trabajo, el cual de hecho ya he revisado por pares en la dinámica solicitada por James. Entonces, aunque ya está comentado y que ya tiene ciertas sugerencias, creo que sí vale la pena revisarlo metódicamente para que cuentes con todo el material disponible para que realices una entrega de excelencia en tu versión final. Y yo creo que realmente ya estás muy cerca de una nota de excelencia, entonces creo que estos ejercicios simplemente serán de ayuda para ese pequeño empujón que hace falta y puedas obtener la máxima nota. Entonces voy a realizar la lectura comentada de tu ensayo completo y en caso de que sea necesario realizar una anotación o observación adicional, yo lo haré con todo gusto. Gregor Samsa y el autoengaño como medio de supervivencia. Ese es el título de tu ensayo. Y aquí te había realizado yo en la revisión por pares la siguiente observación. ¿Qué título tan interesante? Le das un contexto muy bueno. Es conciso y directo. Justo, o sea, sigo pensando lo mismo. En este sentido, creo que le das a tus lectores la posibilidad de obtener mucha información a través de este sólido y conciso título. Voy a proceder a la lectura del primer párrafo. El siglo XX llegó de la mano de cambios abruptos que lograron asentar la transformación iniciada décadas atrás y que afectaron la dinámica social, política y económica del mundo. La preocupación sobre cómo afrontar tal desajuste podemos leerla no solo en textos históricos, sino también en fuentes de información de distinta naturaleza. Por ello, un ejemplo de ello son los artistas de la época, quienes tomaron como inspiración la incertidumbre, el gozo y la inconformidad que experimentaban. Ese es el caso de Franz Kafka, autor checo de obras como La Metamorfosis, 1915, El Castillo, 1926 y El Proceso, 1925. A través de su prosa generalmente pesimista y cruda, Kafka llega a nosotros como uno de los autores más importantes del siglo XX. Y aquí también realicé una anotación que me parece importante. Excelente contexto. Has realizado un buen ejercicio de estado del arte o estado de la cuestión. ¿A qué me refiero con eso? Que el estado del arte o el estado de la cuestión es la revisión de quién más ha escrito sobre tu tema de interés. En este caso también valía la pena hacerlo sobre la misma obra de Kafka. Es decir, si estás hablando, sí, de Gregor Samsa, como lo menciona tu título y evidentemente haciendo el ejercicio lógico de la metamorfosis, vale la pena también revisar qué más escribió Kafka. Ese es el estado del arte sobre tu tema. Y aquí, de hecho, también lo realizas. Por ejemplo, cuando haces referencia a la incertidumbre o el gozo y la inconformidad, por ejemplo, aquí podrías realizar quizá mención no solo a obras literarias, sino a obras pictóricas. Aquí vale la pena hacer ese comentario también. Mención no solo a obras literarias, sino a obras pictóricas. Por ejemplo, ¿no? Podrías observar aquí la cuestión de, véase el grito, bueno, vamos a ponerlo así porque no puedo colocarlo entre concursivas, el grito de Munch. Ay, no recuerdo cómo se escribe. Bueno, vamos a dejarlo así, el grito. La famosa obra de Munch, el grito. Vamos a dejarlo así. Continúo entonces con la lectura del segundo párrafo. Lamentablemente, durante su vida, Kafka sufrió de varias enfermedades y la tristeza lo invadió al afrontar dificultades de diversa índole. Fueron aspectos detonantes durante su proceso de escritura. Sus obras tienen muchos toques autobiográficos escondidos dentro de sus personajes, algo que resulta evidente en la obra en la que este ensayo se centra, La Metamorfosis. Y haces muy bien en colocarlo en cursivas. En esta
Gregor Samsa despierta un día y se da cuenta de que se ha convertido en un insecto. A raíz de esto, su familia, aparentemente amorosa, exacto. Aquí nada más voy a hacer una breve anotación. Cuando colocas esta descripción de la familia de Gregor, vale la pena colocarlo entre dos comas para un ejercicio de aposición. Ahí, lo voy a colocar en modo control de cambios para que veas perfectamente en dónde estoy realizando la sugerencia. Me borro la coma primero que puse y ahora lo voy a colocar en modo control de cambios o en modo sugerencias. Aquí. Su familia aparentemente amorosa y así este complemento se puede omitir del texto sin necesidad de cambiar su significado. Le dan la espalda y Gregor termina en un aislamiento lleno de desolación, que únicamente culmina cuando éste muere completamente solo y olvidado. Perfecto, y me parece un planteamiento bastante valioso. Voy a leer el próximo párrafo. Esta novela corta está narrada desde la perspectiva de Gregor, el protagonista de la historia. En consecuencia, es imposible que aquello que nos cuenta sea la verdad completamente objetiva. El propósito de este ensayo es demostrar que la interpretación que Gregor le da a sus vivencias no es más que una visión sesgada de las mismas, producto de un entorno familiar poco afectivo. Y aquí yo realicé la siguiente observación la vez pasada. Concuerdo, valdría la pena realizar este análisis desde la dinámica capitalista del siglo XX en caso de que pretendas hacer una observación un poquito más amplia para una posterior edición. Por ejemplo, yo considero que este trabajo lo podrías, sin ningún problema, publicar en una revista indexada. Entonces, en caso de que así sea y lo quieras ampliar un poco, podrías utilizar esta sugerencia. A pesar de que Gregor Samsa se nos presenta como un personaje honesto y en constante introspección, él niega su abandono por medio de la idealización a una vida familiar que nunca tuvo, ya que él se miente a sí mismo de manera inconsciente y justifica la crueldad con la que es tratado con el fin de sobrellevar su delicada situación. Perfecto. Y aquí te realicé algunas anotaciones importantes, que de hecho es simplemente la observación de cómo hiciste un buen ejercicio en tu hipótesis tripartita. Aquí observo que colocaste muy bien tu cláusula de aposición, posteriormente colocas la cláusula de afirmación y para terminar colocas la cláusula de confirmación o de respaldo. En este caso aquí me equivoqué, vamos a editarlo para que te quede bien comentado. Es cláusula de respaldo. Aquí coloqué también una breve observación una vez que terminaste tu hipótesis. Muy buen párrafo introductorio. Incluye tu hipótesis tripartita de manera concisa y fluida. Y eso créeme que es muy complicado. El hecho de que inicialmente desarrolles tu hipótesis tripartita y después seas capaz de integrarla a tu corpus de manera fluida es algo muy complicado. Entonces, yo considero que aquí lo has hecho de manera brillante. Muy bien, Araceli. Continúo con la lectura del próximo párrafo. Al principio de la obra vemos que la familia Samsa depende enteramente del sustento que Gregor sea capaz de ofrecerles. Él se encuentra totalmente enajenado y alienado debido a que sucumbió ante la industrialización capitalista y a la presión de su familia por mantener un estatus social muy concreto. Ya que Gregor cumple de forma óptima con su función de proveedor dentro de la familia, esta le corresponde con palabras de afecto y un buen trato. Aparentemente, los lazos familiares son fuertes y esta es la única motivación que Gregor necesita para seguir cumpliendo su rol. Por desgracia, al momento de que Gregor despierta convertido en un insecto, hay un rompimiento con la idealización del hijo admirable que se enfrenta a los retos del nuevo siglo de forma valerosa y filial. Gregor es repudiado. Brillante observación. Y aquí los comentarios que realicé fueron los siguientes. Cuando haces esta afirmación inicial, coloco brillante análisis desde una óptica, aquí debe colocar desde una óptica
socioeconómica. Déjame lo edito por aquí. No haya problema. Brillante análisis desde una óptica socioeconómica. Entonces, la palabra óptima, vamos a reemplazarla por óptica. Vamos a cambiar la M por la C y listo. Aquí está. Guardar. Después realicé la siguiente observación. Cuando mencionas, él se encuentra totalmente enajenado y alienado. Coloco la siguiente observación. Sin duda, dos conceptos fundamentales desde un análisis marxista. Y justamente este ejercicio que has realizado lo podrías llevar a su máxima expresión desde una óptica, por ejemplo, marxista. No necesariamente marxista, pero sí queda mucha tela para cortar si lo haces así. Después, cuando mencionaste la cuestión de la idealización de su vida familiar, aquí coloqué la siguiente observación. Así es, la concepción de Gregor desde una dinámica económica se rompe con el impedimento de su rol como proveedor. Y creo que aquí ya lo estás demostrando. Entonces lo has determinado a través de argumentos muy sólidos. Continúo con la lectura del siguiente párrafo. Ya que Gregor se vio inmerso en una situación fuera de lo común al convertirse en insecto, es lógico que éste creyera que su familia podría darle el apoyo que necesitaba. De hecho, incluso antes de que él se mostrara transformado frente a sus padres y hermana, ellos no parecían genuinamente preocupados porque lo creyeran enfermo. Parecían preocupados porque por primera vez en su vida él iba a faltar a su trabajo. Exacto, y aquí es una observación muy brillante, es una brillante observación de la maquinaria socioeconómica de la cual Gregor es un simple engranaje. Su madre, al recibir al apoderado en su casa, expresó: como si no iba Gregor a perder un tren. El chico no tiene en la cabeza nada más que el negocio. Cierras comillas y realizas la referencia del autor, el año y la página en donde lo has consultado, lo cual me parece un ejercicio muy interesante. Y de hecho aquí lo he comentado, excelente uso de fuentes externas. Justamente esta es una de las cuestiones más complicadas al citar una obra y tú lo has hecho de manera brillante. Muy bien, Araceli. Su preocupación se reduce tan solo a un aspecto utilitarista. Y aquí he comentado lo siguiente. Exacto. El padecimiento de Gregor inicialmente se percibe como una simple limitación económica, o en este caso socioeconómica, porque también es un rol en el cual está inmerso Gregor. Gregor había faltado al trabajo, lo cual les afectaría económica y socialmente. Su falta de productividad se traducía en problemas para ellos, por lo que la situación les alarmaba. La familia no lo amaba a él, amaba lo que él podría ofrecerles. Concuerdo absolutamente contigo. Y aquí lo has hecho en un ejercicio de síntesis muy interesante. Continuamos con la lectura del próximo párrafo. Justamente por eso, cuando Gregor se muestra como insecto, la familia se asquea y le agrede física y verbalmente. Sí, les daba asco ver a su hijo y hermano en un cuerpo desagradable, pero esto iba mucho más allá de eso. Él mismo habría sentido, el mismo rechazo habrían sentido si Gregor, en lugar de sufrir una metamorfosis, hubiera sufrido un accidente que lo dejara discapacitado. Bueno, vamos a revisar aquí el primer comentario que realicé en este párrafo. La concepción de Gregor como insecto tiene una connotación simbólica muy importante. Has realizado un análisis muy interesante desde esta óptica y justamente aquí creo que dicen el clavo, porque esta concepción que tiene la familia de Gregor como una aberración, justamente no solo se limita a criterios estéticos, los cuales sí son muy importantes, obviamente sí lo son, pero no es el único papel que juega Gregor una vez que sufre su metamorfosis. También juega un papel socioeconómico, el cual tú has detectado y del cual Gregor ya no es capaz de participar. Aquí cuando haces la mención de la
posible dinámica en otra situación similar, coloco el siguiente comentario. Concuerdo. También hubiera ocurrido si Gregor hubiera padecido una enfermedad físico-mental que le impidiera ejercer su actividad económica. Y en ese sentido, yo menciono los padecimientos mentales porque era una ciencia que estaba realmente en pañales, pero que hasta este punto bien podría adaptarse para trasladar o para interpolar o traspolar el contenido de la novela de Kafka a los tiempos actuales, en los cuales los desarrollos psiquiátricos ya dan un amplio abanico de posibilidades, al punto en que una enfermedad mental actualmente puede ser considerada tan perjudicial como una enfermedad física. Por eso hago esa mención. Sin un proveedor, la familia debió incorporarse a la vida laboral y eso los hizo profundamente miserables. Exacto, y aquí vale la pena hacer una mención. Brillante. Mencionas la ruptura de la condición pequeño burguesa de la familia. Porque justamente una vez que Gregor, quien era el sustento económico, es incapaz de proveerles, pues deben salir de esa burbuja. Ni siquiera Grete, que en un principio parecía atenta y amorosa, pudo soportarlo mucho tiempo. El hartazgo de la familia Samsa se intensificó. Ay, el hartazgo de la familia Samsa se intensificó una vez que todos consiguieron empleo. Irónicamente, Gregor fue culpado por ello. Incluso él mismo se culpó. Fíjate que aquí no lo voy a colocar como un comentario, pero me parece muy interesante. O bueno, sí lo voy a hacer de manera breve, porque justamente se le culpa a Gregor porque gracias o por culpa de él, todos consiguieron empleo. Entonces, aquí vale la pena cuestionar el valor del trabajo dentro de la obra. Aquí tenemos muchísimas connotaciones a observar. Por ejemplo, podríamos verlo desde una óptica marxista, como lo mencioné anteriormente, pero al mismo tiempo es heredada de una ética protestante. Entonces, en este punto podríamos transponer el valor del trabajo también, no solo desde la óptica de Marx, sino desde la óptica de Max Weber, por ejemplo, hablando de su famosa obra La ética protestante, y en la cual se confluyen muchas ideas, pero una de las principales es esa. Si bien el protestante no es capaz de saber si se salvará o no, como ocurre en el catolicismo, pues para el protestante realmente la única forma de saber medianamente cercano si eres apto o no a los ojos de Dios es a través de la actividad económica. Es por eso que el valor del trabajo tiene una connotación muy protestante. El hecho de encontrar la libertad en el trabajo ya es una concepción protestante muy interesante. Al punto de que se podría incluso considerar que esa libertad, entre comillas, que te transmite o que te da el trabajo, pues se puede interpolar, por ejemplo, a los campos de concentración de Auschwitz, en los cuales justamente esa óptica protestante se lleva a su máximo esplendor. Por eso también valdría la pena considerarlo, ¿no? Para la ética protestante, ¿cuál es el verdadero valor del trabajo? Porque justamente aquí la familia, aún estando en esa dinámica, pues no parece estar satisfecha con su condición de trabajadores. Entonces, ese es un ejercicio que da para bastantes puntos, que de hecho valdría la pena hacer una investigación completita solo desde este punto, desde el valor del trabajo en esta obra. Digo, quizá esto ya excede obviamente los límites del ensayo, pero si en algún punto quisieras hacer esta investigación, creo que valdría la pena.
Ahora bien, vamos a la lectura del próximo párrafo. Aun cuando el desprecio, aun cuando el desprecio y la falta de afecto por parte de los Sams es evidente en cada una de las páginas de la novela, Gregor los justifica por completo. Después de todo, y haces una cita directa a Kafka, quien en esta familia agotada por el trabajo y rendida de cansancio iba a tener más tiempo del necesario para ocuparse de Gregor, y cierras comillas con la cita perfectamente referenciada. Voy a ver qué fue lo que escribí en esta mención, en este comentario. Esta cita a la obra de Kafka refuerza tu argumento de una familia incapaz de atender económica y sentimentalmente a Gregor. Exacto. No importa cuántas humillaciones, golpes y rechazos sufriera Gregor, siempre se adjudicaría la culpa sin dudarlo. Como vemos al principio de la novela, a él lo único que le importa es hacer feliz a su familia. Y si tiene que sacrificar su salud y bienestar con el fin de lograrlo, está completamente dispuesto a hacerlo. El problema aquí es que todo lo que Gregor puede hacer en su condición de insecto es aislarse y tratar de no molestar. La posibilidad de hacerlos felices se escapa de sus manos y con ella también lo hacen las esperanzas que tenía ser ayudado por su familia para revertir la situación. Exacto, concuerdo contigo. Ese es un concepto bastante interesante y me parece brillante que lo hayas sintetizado de esa manera. Entonces, hasta este punto, creo que has realizado un ejercicio bastante valioso. Indudablemente nos encontramos frente a un caso de anatomía, perdón, de anomia. Y aquí me parece brillante que lo hayas incluido en el ensayo. Tal cual Durkheim lo postulan los trabajos como la división del trabajo social 1983 y el suicidio 1897. Mi comentario fue excelente referencia a la obra de Durkheim. El concepto de anomia es fundamental para el análisis de la condición de Gregor. Y aquí lo has desarrollado de manera brillante. En palabras de María del Pilar López Fernández, Durkheim cree que, y citas, la división del trabajo genera normalidad, moralidad, en tanto establece lazos con otros individuos. Sin embargo, para que ello ocurra es necesario que cada uno se dé cuenta de su papel dentro del grupo y, en consecuencia, de su importancia. Cierra cita y haces perfectamente la referencia a la obra. Muy buena referencia a este concepto durkheimiano desde la óptica de López. Brillante. Hasta este punto, Araceli lo has hecho muy bien. Gregor sabía cuál era su papel a ejecutar, siendo parte de la familia y siendo parte de la sociedad capitalista de la que era parte. Cuando hay un rompimiento en estos roles que es irreversible, sus lazos familiares y sociales se rompen. Esto es la anomia, la cual, y citas, le genera un constante sentimiento de frustración y malestar, ya que todo aquello que logra le parece poco, pues siempre quiere algo nuevo que supone le generará un mayor placer. Exacto. Y aquí es una excelente forma de incluir la obra durkheimiana ya procesada por otra autora. Entonces haces un ejercicio de síntesis muy importante. Felicidades. Así pues, Gregor durante su aislamiento invierte la mayor parte de su tiempo en reflexionar, añorar y esperar. Podríamos creer que su proceso de introspección lo conduce a un estado de aceptación, pero esto no podría estar más alejado de la realidad. Desde el comienzo de la obra de Gregor e incluso su familia, cuando asegura quererlo, pero en realidad solo lo usan, actúan de mala fe. Exacto, concuerdo absolutamente contigo. Y de hecho aquí hago la mención en el siguiente comentario. Ahí está, concuerdo. La mala fe de la familia se desarrolla paulatinamente en la obra y tú lo has señalado brillantemente. Sergio González Araneda define la mala fe desarrollada por Sartre como, y citas, un intento de huir de lo que no se puede huir. En huir de lo que se
es de modo intrínseco, produciendo una fractura en el seno del ser, pues es el acto de no ser lo que es, o bueno, lo que se es. Cierras la cita perfectamente referenciada. Exactamente. ¿Recuerdas que hice la referencia de cuando estás en el cine con alguien, por ejemplo, ¿no? Y esa persona, bueno, vamos a ponerlo en tercera persona para que no haya complicaciones al explicarlo. Van dos personas al cine y una le toma la mano a la otra. La persona a quien están tomando la mano actúa de mala fe siempre y cuando ella se desentienda de lo que está ocurriendo. Tal como si, por ejemplo, su mano no fuera su mano. Entonces aquí concordamos perfectamente de que es el acto de no ser lo que se es. Entonces, esa persona actúa de mala fe al considerar su mano como algo externo así y de ese modo dejar que ocurra. Eso es actuar de mala fe. Es una explicación muy sencilla desde ese punto de vista, pero creo que González lo realiza mejor que yo. Gregor sueña con una familia perfecta, porque esa era la imagen que reproducía en su mente a través de las historias que la familia le narraba. Historias en las que todo era armonía y paz. Incluso si él nunca tuvo la oportunidad de vivir tales experiencias, sentía que lo hacía a través de las narraciones de su hermana, y eso le hacía sentir completo. Veamos aquí. ¿Qué hago? Y justamente su hermana es quien expresa este proceso de mala fe. Exacto. Y aquí tú lo has mencionado muy bien. Como ejemplo, el momento en el que Gregor, luego de ser golpeado por una manzana, agradece el altercado porque este hace sentir culpables a los Samsa. En consecuencia, le permite tener la puerta de su habitación abierta. Gregor está feliz en lugar de estar enojado. Se siente parte de la familia por el simple hecho de oír sus conversaciones. Y yo menciono, sin duda, en esta relación de mala fe sartreana y la anomia durkheimiana se desarrollan en un complejo entramado. Y yo creo que tú lo has hecho aquí de manera muy bien redactada. Has entrelazado hasta este punto tanto la mala fe sartreana como la anomia durkheimiana. Claramente está actuando de mala fe, y lo que es peor, en una de sus reflexiones se nos muestra, bueno, se nos presenta la evidencia de que él siempre actuó de mala fe, incluso cuando era un ser humano común y corriente. Mientras Gregor escuchaba detrás de la puerta, llegan a su mente los tiempos en los que era comerciante y estaba siempre viajando. Y citas. Ya no se trata de las animadas conversaciones de antaño en las que Gregor, desde la habitación de su hotel, siempre había pensado con cierta nostalgia cuando, cansado, tenía que meterse en la cama húmeda. Y cierras la cita, perfectamente referenciada. Kafka, página 18. Si bien es cierto que ver a Gregor convertido en un insecto pudo generar un shock muy grande, esto no justifica que la familia lo despreciara con tal ferocidad, y en el fondo Gregor lo sabía. Ser consciente de ello era tan doloroso que él simplemente se lo ocultó a sí mismo para poder seguir viviendo. Concuerdo contigo. Él consigue liberarse de su estado de anomia hasta que se deja morir. Su muerte coincide con la aceptación catártica que alcanza cuando no puede más y entonces colapsa. Su vida llena de mentiras termina. Y es hasta ese momento que él consigue la libertad. Hasta la muerte, ¿verdad? Haces la referencia. Qué argumento tan interesante. La libertad de Gregor, alcanzada solo por la muerte, también es un concepto que vale la pena desarrollar a plenitud, quizá en una investigación posterior. Exacto. A partir de este punto, tú podrías desarrollar la muerte como vía de escape, pero también yo creo que vale la pena considerarlo, sí desde la óptica social, sí desde la óptica económica, pero creo que es innegable que también requerirías la óptica religiosa y hacer necesariamente la separación entre la libertad protestante y la libertad católica. Claro, siempre y cuando consideres desde una libertad occidentalizada.
No es que Gregor muriera al perder la esperanza de recuperar su vida anterior, porque simplemente esa vida nunca existió fuera de la mente del personaje. Gregor murió porque por primera vez en su vida fue honesto consigo mismo y la realidad que enfrentó no podía conducir a nada más que a la muerte. Este es el camino lógico cuando no hay razón, no hay ninguna razón para seguir vivo. En pocas palabras, al ver a Gregor convertido en insecto, sus padres y hermana lo pensaron como un ser irracional e inferior simplemente por conveniencia. Exacto, este es uno de tus argumentos más potentes y es una forma excelente de cerrar tu ensayo. Más que perder la fe en su familiar, simplemente nunca tuvieron dicha fe. Idealizaban al sujeto que pagaba las cuentas. Nunca a aquel hombre que, completamente entregado a su familia, veía su vida comenzar y terminar entre trenes y barcos por distintas ciudades, en lugar de en su hogar. Por su parte, Gregor optó por seguirles la corriente porque sabía que, en caso contrario, además de indiferencia, conseguiría más golpes, más violencia y más daños a su pobre y frágil cuerpo. No solo eso, también su alma saldría herida, porque lo único que él quería era ser amado. Y aquí yo realizo el siguiente comentario. Brillante conclusión. Retomas los conceptos fundamentales de tu ensayo y los sintetizas en oraciones muy acertadas. Así es. Quizá valga la pena retomar brevemente los conceptos que desarrollaste a lo largo de tu ensayo. A eso me refiero en la conclusión únicamente. Quizá no sea necesario en este caso, porque yo creo que esta conclusión, aunque breve, es muy concisa. Creo que ya no valdría la pena agregarle más. Pero en caso de que quieras publicar este trabajo en otro lado, en una revista indexada, sí valdría la pena que lo hicieras. Y hasta este punto, creo que tu ejercicio ha sido brillante. Simplemente aquí voy a darle lectura a mi comentario final. Excelente trabajo, Araceli. Enlazaste de manera brillante muchísimos conceptos de gran complejidad. Al mismo tiempo, tu escritura es fluida y concisa. Quisiera colocarte la máxima nota desde ahora, pero debo adaptarme a la calificación promedio que otorgué el resto del grupo. Aún así, vale la pena retomar el concepto de eco. No existe la escritura, sino la reescritura. Seguramente tu versión final presentará todos los elementos para una nota de excelencia. Quedo atento a la elección de una área de preferencia para una nueva asesoría. Enhorabuena, Javier Muñoz. Y sí, yo sigo pensando lo mismo. Tendrás una nota de excelencia. Recuerda eso. Yo tendré que adaptarme al promedio que elija el grupo y ponerte una nota similar, pero James es quien tiene la última palabra y seguramente él te colocará una nota final muy cerca del 100. De todas formas, creo que más allá de la nota, tu ejercicio ha sido brillante. Tienes una reflexión muy interesante entre manos, la cual has reforzado de manera también muy buena con fuentes externas. Entonces, cuentas con todo lo necesario para realizar una publicación de calidad. Y espero seguirte leyendo en un futuro, ya sea aquí mismo en la academia o ya también en la academia, pero de manera profesional. Mucho ánimo, Araceli. Creo que tienes todo lo necesario para llegar muy lejos y espero seguirte en un futuro no muy lejano. Hasta luego, cuídate mucho y en caso de que no nos veamos para una nueva asesoría, sé que tendrás una nota de excelencia. Muchas felicidades. Entonces con esto termino esta revisión asincrónica. Que estés muy bien y te deseo un éxito rotundo.